Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Mientras más votantes haya en las urnas electorales este domingo en Venezuela, más gobernaciones y alcaldías ganará la oposición al gobierno de Maduro. Es el concepto expresado por el analista y consultor político Osvaldo Ramírez poco antes de unas votaciones regionales que marcan el regreso al voto de la plataforma que se opone al chavismo tras su estrategia abstencionista desde 2017. La dispersión de los electores entre varios candidatos de un mismo bloque, la abstención e incluso la desmotivación influirán en los resultados, opina el experto. Interpretan que si yo voy a votar por un alcalde o un gobernador, no necesariamente genera un cambio político del país, del presidente, de las políticas públicas nacionales, y eso justamente termina generando esta situación de relativa media abstención. Y digo relativa porque ahí está pesando, por ejemplo, no se sabe el tamaño de la diáspora venezolana, cuántos efectivamente están en el registro electoral y cuántos no están votando en el país. Sumados, por supuesto, a estas personas, unas descontentas, otros que están ejerciendo una abstención de protesta real. Ramírez, integrante de la firma privada ORC Consultores, anticipa que la participación sea de aproximadamente 45% del electorado y cree que el gobierno de Maduro buscará luego aliviar las sanciones económicas extranjeras en su contra. Si efectivamente se respetan los resultados, de tratar de cambiar y decirle al mundo, pues, particularmente a la comunidad internacional, que aquí se respetaron que aquí se respetaron las garantías electorales y que efectivamente, como el evento fue libre, justo, decir, bueno, señores, miren, yo he cumplido mi parte del trato. Ustedes me dijeron que si yo me portaba bien, podían levantarme algunas sanciones, y quizás eso es lo que tiene entre ceja y ceja. El analista Osvaldo Ramírez opina que estas elecciones no representan una amenaza para Maduro en cuanto a su continuidad en el poder de manera inmediata. Gustavo Ocando Alex, Voz de América, Maracaibo, Venezuela. En medio de la evidente indiferencia de muchos ciudadanos hacia la política, el domingo se celebrarán unas elecciones regionales y municipales en las que la participación podría rondar el 45% del padrón electoral, según sondeos de opinión pública. Por primera vez en 15 años, una misión de observación electoral de la Unión Europea estará presente en unos comicios en Venezuela y se espera que emita un informe preliminar la semana que viene antes de dejar el país. De acuerdo al presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, se estima que el evento electoral contará con el acompañamiento de unas 300 personas distribuidas en 4 misiones de observación, 4 delegaciones de veedurías y 2 grupos de expertos. Vamos a estar acompañados de personas especialistas, técnicos, diplomáticos, políticos, que vienen de 55 países. Luego de 3 años de boicot, la denominada Plataforma Unitaria de la Oposición decidió participar en el proceso, no así otro sector que argumenta ausencia de condiciones y razones como las que expone Josefina Bravor, una ciudadana consultada por La Voz de América. No tengo intención de voto porque ni la oposición, la mal llamada oposición de este país me representa, ni los que están en el gobierno. O sea, es un absurdo que la gente salga a votar. En tanto, la Conferencia Episcopal Venezolana divulgó un comunicado en el que sostiene que compete a cada ciudadano asumir la decisión de participar o no, siendo consciente de que cualquiera que sea, esta tendrá gran incidencia en el futuro de la comunidad, la región y el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Por más de 5 meses, el gobierno de Daniel Ortega ha sometido a los presos políticos encarcelados en las celdas de auxilio judicial, conocido como el Nuevo Chipote, a constantes interrogatorios, aislamiento en penumbra, hambre y agravamiento de sus enfermedades crónicas, según confirman sus familiares tras la tercera visita permitida desde que comenzaron las detenciones a finales de mayo y pese a que la legislación nacional establece el derecho a una visita semanal. Dolly Mora, coordinadora de la Alianza Universitaria Nicaragüense, declaró a La Voz de América que las condiciones de sus compañeros detenidos se agravan a medida que permanecen aislados y sin un proceso judicial correcto. Bueno, seguimos denunciando las condiciones inhumanas que pasan los presos políticos en el Chipote. Nos siguen demandando el tema de la alimentación, que es muy poca, que es de muy mala calidad. También nos expresaron que
los sacan al sol 1 o 2 veces a la semana. El gobierno de Nicaragua no responde a los requerimientos internacionales para la liberación de estos presos políticos y el presidente Daniel Ortega se refiere a ellos como traidores a la patria, mientras la Asamblea Nacional no ha considerado este caso en ningún momento a lo largo de las legislaturas. En otro testimonio sobre la situación de estos presos políticos, Blanca Mesa, que es tía del líder universitario Max Jerez, comentó sobre su situación. Él estuvo en malas condiciones en la cárcel, aislado, más de 2 meses, y estuvo enfermo que no podía ni caminar, tuvo como las piernas entumidas. De los presos políticos capturados en la última oleada represiva previa a las elecciones del 7 de noviembre, 31 de ellos comparten celdas en el Nuevo Chipote. Sin embargo, 4 mujeres, que son Dora María Telles, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona, integrantes de la Unión Democrática Renovadora UNAMOS, permanecen en total aislamiento en celdas de confinamiento solitario desde que fueron apresadas hace más de 159 días. Ana Lucía Vigil, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Margarita Vigil, dijo a La Voz de América: nosotros ya hemos venido diciendo que hay un riesgo inminente a la vida de ellos y claro que esto aumenta nuestra preocupación. Según la acusación de la Fiscalía, la mayoría de los considerados presos políticos cometieron el delito de traición a la patria, tipificado en la Ley 1055, conocida como Ley de Soberanía. Daliana Ucaña, Voz de América, Nicaragua. Que a todo el mundo me hacía muerto. Eso es lo que en su momento me sigue pegando bastante. Jesús González es un periodista en Reynosa, México, que sobrevivió a un secuestro y ahora se encuentra bajo el mecanismo de protección a periodistas con la ayuda que recibió de Artículo 19, una organización independiente que promueve y defiende el avance de los derechos de libertad de expresión. Es muy triste y es una constante que cada vez tenemos que salir a decir: este ha sido el año más letal para la prensa, este ha sido el año más violento para la prensa. Aunque el mecanismo tiene canales abiertos y directos para atender a periodistas que han sufrido una agresión, no hay mucho para festejar el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Tenemos más del 90% de impunidad, lo cual evidentemente acrecenta el ánimo de las y los perpetradores a seguir cometiendo los agravios. Para el director general del periódico Hora Cero, los mecanismos de protección a periodistas no funcionan. Es evidente que no están bien diseñados, que les falta criterio, que faltan recursos. De 2009 a 2021 hemos documentado 141 casos de asesinatos contra periodistas en probable vínculo con su labor periodística. El mecanismo no suple las obligaciones ni de las policías municipales, ni de las policías estatales, ni de las fiscalías en esta materia. Aunque el Estado mexicano tiene un mecanismo que desde el 2012 ha hecho un esfuerzo para proteger a periodistas en situación de riesgo, para Artículo 19 la violencia no se ha revertido. Yo creo que ni siquiera las empresas pueden dar ese tipo de protección, mucho menos los gobiernos, ni los gobiernos. Si te quieren matar, te maten. Entonces no veo el decir que sí hay justicia en México. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México. El pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas para pedir al gobierno de El Salvador abstenerse de aprobar la ley de agentes extranjeros y el anuncio de la Embajada de Alemania para suspender el concurso para asignar cooperación financiera para distintos proyectos se suma a la creciente preocupación que origina la iniciativa que estudia el Congreso de mayoría oficialista. El ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora, considera que la ley en estudio es muy similar al modelo de regulación y control de organizaciones de la sociedad civil que implementó Nicaragua y expresa que de ser aprobada cerrará las puertas a la cooperación financiera internacional. No, ya todo el mundo lo sabe, pues, y lo ve. Vamos cabalito el camino de Nicaragua. Esta ley es copia de la ley nicaragüense que fue, solo que es peor, ya, es peor. También la Relatoría Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la Libertad Sindical y la Relatoría de Derechos Humanos advirtieron que si la normativa es aprobada por el Congreso, podrían vulnerar compromisos internacionales en derechos humanos de los que El Salvador es signatario. La propuesta de ley que pretende obligar a las personas y organizaciones que reciben fondos del extranjero a registrarse como agentes extranjeros fue presentada a iniciativa del presidente Nayib Bukele por el ministro de Gobernación Juan Carlos Videgaín, quien justifica la propuesta de esta manera. Y decir, bueno, ¿cuáles son las reglas? Yo en realidad no traigo una donación, yo vengo a financiar un grupo social, yo vengo a financiar, quiero financiar un partido político, quiero financiar cualquier cosa que tiene que ver con política, menos. Las organizaciones no gubernamentales en El Salvador dicen que el proyecto de ley busca cerrar los espacios de crítica al gobierno y limitar el derecho de libre asociación. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
En su participación en la 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la integración económica de México, Canadá y Estados Unidos para hacer frente a la competencia comercial que representa China. Al mismo tiempo señaló que es necesario fortalecer comercialmente a la región mediante una planeación coordinada del desarrollo e impulsar un programa de inversión productiva para la sustitución de importaciones. Puso sobre la mesa la posibilidad de que se deje de rechazar a migrantes ante la necesidad de fuerza de trabajo que no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá, y planteó por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio. En sus reuniones bilaterales con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y con la vicepresidenta Kamala Harris, consideró que la propuesta migratoria que se debate para regularizar la situación de 11 millones de indocumentados es una cuestión de justicia y tiene dimensión social. Ningún mandatario en la historia de Estados Unidos ha manifestado, como usted, un compromiso tan claro e inequívoco para mejorar la situación de los migrantes. Y le expreso por ello mi reconocimiento. Deseo que usted cuente con el apoyo del Congreso y de los legisladores, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Los mexicanos estaremos atentos y en su momento nos pronunciaremos con respeto y franqueza. En una rueda de prensa posterior, el canciller Marcelo Ebrard informó que el gobierno de Estados Unidos invertirá en un programa denominado Sembrando Oportunidades en Centroamérica y Sur de México, con el fin de brindar oportunidades a los ciudadanos de esos países y evitar la migración. Para empezar, se apoyará a 540,000 personas. Se va a invertir por parte de Estados Unidos en un programa que probablemente se va a llamar Sembrando Oportunidades, que es la respuesta a lo que el presidente López Obrador vino planteando. La 10ª cumbre de este tipo se realizará en México en el 2022. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Norteamérica quiere afianzarse como una región fuerte, próspera y segura, reafirmando la solidez de sus relaciones comerciales frente al imparable auge de China. Esta es una de las conclusiones luego del histórico encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y México, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. En un encuentro de buenas intenciones, los tres líderes aseguraron estar comprometidos con un futuro mejor en el que todas las personas estén incluidas y donde se puedan crear las condiciones óptimas para la prosperidad, la sostenibilidad, la seguridad y la equidad de la región, sin olvidar la ayuda hacia los más marginados y vulnerables. Para lograr los objetivos comunes y plantar cara a los desafíos globales, los mandatarios creen que será indispensable fortalecer esta asociación trilateral y el presidente Joe Biden y anfitrión destacó. Así que hoy se trata de lo que podemos hacer en coalición y con respeto mutuo para fortalecer nuestra región y demostrar que las democracias pueden ser prósperas, incluyendo el incremento de la resiliencia y la confianza de la cadena de suministro, la protección de los trabajadores, la mejora de la seguridad cibernética y la ayuda a las pequeñas y medianas empresas para que prosperen en el hemisferio norte. Algunas de las metas clave acordadas en esta cumbre, conocida como la reunión de 3 amigos y que se celebró por última vez en 2016, fueron acabar con la pandemia del COVID-19 y avanzar en salud global para también impulsar una recuperación económica equitativa e inclusiva que fomente el crecimiento y la competitividad de la región, sin olvidar la urgencia de abordar la crisis climática. Por su parte, y en sintonía con el presidente estadounidense, el primer ministro canadiense Justin Trudeau enfatizó la necesidad de mantener y fortalecer las ambiciones económicas en la zona. Nuestra máxima prioridad es, por supuesto, acabar con el COVID-19 y centrarnos en la recuperación económica, fortalecer las cadenas de suministro. Nos aseguramos de que nuestra economía integrada de América del Norte produzca buenos empleos y apoye a la clase media en nuestros 3 países.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enmarcó el progreso económico como otra forma de contrarrestar a China, que Estados Unidos ve como su principal adversario. El mandatario mexicano se refirió particularmente a la propuesta de Biden de regularizar el estatus migratorio de 100 millones de personas que viven y trabajan honestamente en Estados Unidos. La coordinación migratoria fue uno de los temas que se discutieron, y es que en los últimos meses se ha registrado un aumento sin precedentes de los flujos migratorios desde América Latina en dirección norte. Y en este asunto, los tres líderes reconocieron los desafíos sociales, sanitarios, económicos, de seguridad, ambientales y de derechos humanos que enfrentan millones de personas en la región y que inevitablemente potencian la migración. Y enfatizaron que es por ello que será indispensable una respuesta regional coordinada para adoptar un enfoque ambicioso e integral orientado a una gestión migratoria segura, ordenada y humana. Sin embargo, y pese a sus buenas intenciones, queda un camino por delante para tomar acciones concretas que estos gobiernos adoptarán y que permitirán, tal y como prometieron, fortalecer y ampliar el acceso a la protección para refugiados, solicitantes de asilo y migrantes vulnerables en toda la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Hoy se espera que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos vote sobre el proyecto de ley de infraestructura del presidente Joe Biden por algo cercano a los $2.000 millones, luego de que la votación se retrasó anoche, después de que el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, tomara la palabra durante varias horas para oponerse al proyecto de ley. Permítanme ser claro, nunca en la historia de Estados Unidos se ha gastado tanto a la vez en un momento dado. Nunca en la historia de Estados Unidos se aumentarán tantos impuestos y se necesitarán tantos préstamos para pagar todos estos gastos imprudentes. Los demócratas en la Cámara estaban listos para votar después de que la Oficina de Presupuesto del Congreso, la CBO, un árbitro independiente, dijera que la legislación aumentaría los déficits presupuestarios federales en $367.000 millones en 10 años. La CBO también reconoció que se podría generar ingresos adicionales, mejorando la recaudación de impuestos del Servicio de Impuestos Internos. La evaluación de la CBO fue requerida por varios demócratas moderados, quienes dijeron que la necesitaban antes de votar. Con este informe en la mano, el líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, insistió en que dada la página de este nuevo gasto de Washington, mostraba y dijo textualmente: cuán irresponsables y desconectados son los demócratas ante los desafíos que Estados Unidos enfrenta hoy, y añadió: está claro para nosotros que este proyecto de ley está equivocado en cuanto al fondo, y han respondido con una sola palabra. El público estadounidense ha dicho basta, ya basta de derroche de Washington, basta de fraude, abuso de Washington y corrupción de Washington. El proyecto de ley incluye cambios en impuestos, atención médica, energía, cambio climático, servicios familiares, educación y vivienda. Tras su aprobación en la Cámara, el proyecto de ley será enviado al Senado, donde el senador demócrata moderado Joe Manchin de West Virginia ha exigido una reducción de costos, lo que probablemente llevará semanas de debates antes de que se realicen cambios y se reconcilie el proyecto de ley. Todo esto sucede cuando los legisladores están listos para entrar en la semana de receso por el Día de Acción de Gracias. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Polonia afronta su mayor crisis en décadas, con miles de migrantes tratando de ingresar en su territorio. Las autoridades han creado una zona de exclusión y no permiten a los voluntarios asistir a los migrantes que consiguen llegar a suelo europeo e impiden a la prensa y a los activistas acceder al lugar donde se agolpan miles de migrantes llegados desde países como Irak o Siria. Pequeñas localidades fronterizas como Mijailovo han organizado centros de ayuda humanitaria para asistir a los pocos inmigrantes que han podido pasar la valla. Las autoridades valoran positivamente la reacción policial a la crisis, que ha conseguido frenar el flujo migratorio, pero los activistas denuncian que junto a la respuesta policial no haya una social que les permita asistir a las personas que necesitan ayuda, como dice Purtaspur, miembro de la organización Gran Orquesta de la Caridad Navideña. Damos ayuda humanitaria más cerca de la frontera y todo el tiempo enviamos mensajes al gobierno y al público abierto. Necesitamos ayuda desde adentro. Para los observadores de derechos humanos es necesario frenar el intercambio de acusaciones entre
Varsovia y Minsk para así también frenar una crisis humanitaria sin precedentes en esta parte de Europa, como destaca la comisionada de la Paz para los Derechos Humanos, Dunja Mijatovic. Necesitamos encontrar una manera de reducir la escalada para asegurarnos de que el enfoque es realmente detener el sufrimiento. La crisis política, pero sobre todo humanitaria, continúa y en el lado polaco de la frontera es imposible para las organizaciones no gubernamentales trabajar para ayudar a paliar el dolor y para los medios contar lo que está pasando. Ricardo Marquina para La Voz de América desde Mijailowo, en Polonia. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con La Voz de América abordamos el tema del flujo de migrantes haitianos que luego de abandonar su país debido a la inseguridad y la pobreza recorren naciones en Latinoamérica para llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Una de las naciones de paso que mayores problemas enfrenta es Colombia, ya que en su territorio está el tapón del Darién, la selva que da paso a la frontera con Panamá. Un análisis del tema está en esta entrevista con la profesora María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos del Observatorio de Migración de la Universidad del Rosario en Bogotá. Y ella incide en el tema de las redes sociales que utilizan para esta migración. Pues eso es un tema donde hay una ausencia de regulación no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial. En realidad la velocidad de información que se difunde en las redes sociales es muy grande. Casi que los aparatos estatales no han podido regular hasta dónde va la libertad de expresión, hasta dónde va la libertad de pensamiento, el derecho a la información y lo que es los límites a esto, incluso para promover actividades como estas. En principio, pensaría yo que si los traficantes y las redes de tratantes están promoviendo sus servicios para los migrantes, pues ahí estamos hablando de una actividad ilícita. Esto sí podría ser claramente investigado y perseguido por parte de las autoridades. Sin embargo, cuando se trata, por ejemplo, de el tema de pronto de rutas migratorias, de estas personas que están simplemente teniendo las embarcaciones o de los propios servicios que el municipio, caso de Necoclí, están ofreciendo a los migrantes para poder, digamos, darles alojamiento mientras están en tránsito, ahí no estaríamos hablando de vías ilegales y no estaríamos hablando de violaciones a las normas de orden público. De todas maneras, los migrantes siempre han actuado en red porque muchas veces la debilidad institucional está presente. A veces los canales de atención, de información de parte de Migración Colombia, de la propia Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, de las alcaldías, no los permite orientar. Entonces, pues claramente ellos necesitan redes de acogida y las redes sociales, el Facebook, el Twitter, han sido unos canales que les ha permitido a ellos conocer algo de oferta institucional o de poder hacer procesos incluso de reunificación familiar. Y digamos, es una realidad que toca verla de manera segmentada, mirar qué es lo que se puede regular desde el punto de vista de cuando estén involucradas conductas delictivas y de otro lado, pues aquellas redes un poco que están por fuera de estas conductas delictivas, que es un poco de reagrupación de familias, de amigos, pues allí no hay ningún problema desde el punto de vista, digamos, jurídico, pero sí hay necesidad de pronto de hacer ciertas regulaciones. Eso es un tema que en el mundo entero está como un desafío o como un reto y hay que resolver. La situación que se está dando en Estados Unidos, donde ya el gobierno a cerrar la frontera y prácticamente malentendido que se dio cuando Estados Unidos anunció que iba a haber un tratamiento humanitario hacia los haitianos, pero los que estaban ya en su territorio, ¿cómo atender este tema? Pues claramente casi siempre cuando hay de parte de un Estado algún tipo de actuación en términos de regularización, de acceso a empleos, a servicios sociales, a salud, todo este tipo de cosas, pues se puede generar algo que en términos migratorios se conoce como el efecto llamada. Ustedes saben y todos sabemos que las políticas migratorias son políticas absolutamente soberanas. En este sentido, pues los estados pueden en determinado momento decidir que abren fronteras y en otro momento determinado decidir que cierran sus fronteras un poco por su seguridad nacional o por su capacidad económica. Es una potestad soberana, ni siquiera el derecho internacional prohíbe a los estados hacer este tipo de actuaciones. Entonces, en realidad, creo que la acción es más pedagógica, hacer un llamado a que no solamente los sirios, como en el caso de Estados Unidos, que van a recibir un número significativo de personas que incluso van a ser acogidas en primer momento como refugiados en Colombia, como tercer estado seguro para luego ser enviadas a Estados Unidos, pues algo similar podría estarse viendo con el tema de los haitianos, porque pues en realidad también se trata de personas que casi que necesitan protección internacional y muchas de ellas también habría que analizar en qué casos necesitarían ser considerados como personas refugiadas.
Era la profesora María Teresa Palacios, experta en temas migratorios de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, haciendo un análisis de la migración haitiana en la región. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.